Bueno, estamos con Michelle Contreras Cueto, nutricionista y dietista. ¿Cómo estás, Michelle? Bien, Bienvenida. o sea, bien dentro de lo que estamos viviendo finalmente, pero bien desde la casa, trabajando desde acá y feliz por poder colaborarles con ustedes en esta entrevista. Perfecto. Michelle, bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, ¿cierto? Ya teniendo, digamos, y conviviendo con el COVID-19 de hace un par de meses más o menos, eh, ¿cómo, hasta ese momento por lo menos, cómo nos alimentamos nosotros los chilenos? ¿Cuáles eran nuestros hábitos quizás más característicos en ese ámbito? Bueno, la población en sí en el último tiempo ha ido aumentando su peso, ¿cierto? Y su masa grasa finalmente. Y eso llevaba a que estuviéramos con estado nutricional mayoritariamente sobrepeso, obesidad. De hecho, a finales del año pasado ya teníamos cifras alarmantes de esto, y no solo en los adultos, sino que también en los niños. Entonces, estábamos con una vida sedentaria. Ahora ha aumentado el sedentarismo también por estar dentro de las casas, Claro. ¿cierto? Las personas que muchas veces como actividad física tenían el caminar, ya no la tienen. Por lo tanto, estamos en ese momento, antes de la pandemia, ya estábamos viviendo este sedentarismo Ujú. y el aumento de peso. Ligado a esto, a que la alimentación también estaba llevada o cargada hacia los alimentos, por ejemplo, ricos en azúcares, harinas refinadas o harinas blancas, o carbohidratos simples, como les denominamos nosotros, y a las grasas saturadas finalmente. Al poco consumo de frutas, de verduras, y también al poco consumo de agua. Somos muy, muy malos para tomar agua los chilenos. O sea, no tomamos agua hasta que nos da sed. Por lo tanto, así estaba la población. Esa es como la mirada objetiva desde el punto de vista antes de la pandemia. Perfecto. Y ahora justamente, ¿cierto? Ya que nos ha tocado estar con el COVID-19 estas últimas semanas, además, como tú bien lo dices, ¿cierto? Con confinamiento, encerrados en la casa, ¿cómo sientes que ha habido un cambio en cuanto al tema de la alimentación? Quizás a lo mejor averiguar un poco más sobre lo que se está consumiendo y considerando lo que tú me decías y la descripción que me hacías justamente de lo que es la alimentación, digamos, del chileno. Claro, la idea es que vaya cambiando y se aproveche el tiempo que estamos teniendo mayoritariamente en casa, por ejemplo, para hacer preparaciones. ¿Ya? Lo que sí es que los chilenos somos, o en general la población en general, de buscar la receta, ¿cierto? En internet, de No, ya. realizarla. Ahora con ciertas redes sociales, ¿cierto? Salen estos virales de ciertas recetas, pero sí hay que tener consideración de que esos alimentos sean saludables, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces son cargados, claro, a los mismos alimentos que ya estábamos consumiendo anteriormente. El tiempo de estar en la casa, de no poder realizar una vida normal, no salir a los trabajos, no salir a las escuelas, también nos da un poquito de ansiedad. El estar en un lugar cerrado, sin poder ver a otras personas, sin poder tener un contacto directo con las otras personas, también nos produce grados de ansiedad. Y eso finalmente nos hace buscar a que los alimentos nos puedan llenar eso. Y a eso nosotros le denominamos como comedores emocionales finalmente, Claro. y llama a que nosotros con ciertos alimentos calmamos ciertas emociones. Por ejemplo, si tenemos ansiedad, nos vamos a ir a un chocolate. Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando a una mujer le rompen el corazón, ¿qué es lo primero que come? Chocolate y helado, ¿cierto? Entonces, por conductas ya aprendidas, sabemos cómo calmar ciertas sentimientos que tenemos con alimentos. Y eso nos pasa estando en la casa, que con lo que tenemos, lo que podemos preparar, vamos calmando y no estamos siendo conscientes de la alimentación y de incorporar nuevos platos, por ejemplo, volver a los platos caseros, a la legumbre, a los estofados, a los guisos. O sea, esa sería como la mirada desde el punto de vista nutricional, de que se volviera a cocinar, de que se volviera a los platos tradicionales y que se volviera también a rescatar algunos productos que nosotros tenemos de fácil acceso, económicos y dentro del país. Michelle,
Y bueno, justamente con eso, el tema de los hábitos alimenticios. ¿Cómo deberían cambiar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Finalmente, o sea, no finalmente, sino que los hábitos fueran rotando y fueran dando y aprovechando a las personas que ya tienen un tiempo para estar en la casa, para ir adoptando estos hábitos de alimentación saludable. O sea, que se tengan los tiempos de comida, porque ¿qué pasa al tener mucho tiempo? Ya el desayuno es a las 12 del día, el almuerzo es a las 5 del día. Entonces ya nos vamos cambiando. Entonces, adoptar hábitos que puedan ser fáciles de llevar y que se puedan dar dentro de la misma casa. Por lo tanto, tener horarios de alimentación de acuerdo a la etapa también de que se encuentre, si es un adulto, si es un niño, seguir con el consumo de frutas y verduras, si bien lavadas, bien sanitizadas. Eso te iba a decir, disculpa, eso te iba a decir justamente el tema de la higiene. Me imagino que ahora ya va a ser un elemento muy presente en nuestra alimentación, digamos. Partamos desde el lavado de manos, o sea, hacerlo ya parte de nuestro día a día, de nuestra conciencia, porque nosotros somos re malos para lavarnos las manos, aparte de que ser del área de la salud o de otra área que sí estamos como más arraigados a eso, pero Sí. el lavado constante de manos, ¿cierto? El desinfectar tanto las frutas, las verduras, el desinfectar también otros elementos, por ejemplo, los alimentos que ya tienen un envase o las latas. Entonces, utilizar alcohol al 70% o algún detergente para lavarlo. Detergente me refiero al como un lavalosa que podemos encontrar Ah, en el claro, sí. mercado. Ya, y algún desinfectante como el cloro, que es lo que tenemos más a mano en casa. Entonces, según el alimento, es la solución o el producto químico que vamos a utilizar. ¿Ya? Para las frutas, las verduras, cloro. El cloro depende, yo he visto mucho también los porcentajes de cloro, depende también del producto. Cada producto en su etiqueta dice la cantidad necesaria y los minutos adecuados para el alimento, o para qué uso tiene. Pero en general o en promedio es 3/4 de cucharadita de té en 1 litro de agua y por lo menos entre 3 a 5 minutos dejarlo remojar, ¿ya? Y después lavar muy bien, eliminar todo. Y antes también de sanitizar, lavarlos también, porque es importante eliminar toda contaminación física que pueda tener polvo, tierra, o Claro, etcétera. claro. Ahora, bueno, dentro del artículo, yo igual lo estuve leyendo harto, tú hacías bastante énfasis al tema de la compra inteligente. Me gustaría que le comentaras, ¿cierto?, a la comunidad Nos Magazine, en qué consiste, cuáles son, digamos, ¿cierto?, las características mismas de la compra inteligente. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos expuestos a muchas estrategias de marketing y eso finalmente hacen las empresas, porque la empresa que busca es vender, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar un poquito de sortear un poquito esa estrategia y eso se hace ¿Ya? a través de una compra inteligente. Por ejemplo, tener muy ordenado o muy en nuestra mente, en un papel, la lista de alimentos que a mí me faltan o que yo creo que a mí me van a faltar. ¿Cómo se hace eso? Ojalá planificar la alimentación de una semana o si es allá 15 días, según cada cuánto yo voy al supermercado, Ujú. o a la feria, o a la vega, o a cualquier otro lugar de abastecimiento de alimentos. Por lo Perfecto. tanto, yo ordeno de acuerdo a lo que yo voy a preparar, luego ordeno mi lista y ya con esta lista comparo qué alimentos tengo en mi despensa, qué alimentos tengo en mi refrigerador y posterior a eso yo voy al supermercado. ¿Para qué? Para no comprar alimentos que puedan caducar muy rápidamente o Ujú. teniendo ya alimentos que finalmente tengo en la despensa y los voy a perder. Al llegar al supermercado, lo ideal es que se compren o se agreguen al carrito, si voy a hacer una compra más grande, si voy a hacer una compra Ujú. más chica, ojalá sea un canasto, eh, de los alimentos básicos de mi canasta. Por ejemplo, la leche, el arroz, los fideos, todo lo que es básico dentro de mi canasta, ¿Sí? y luego voy a los accesorios. ¿Por qué? Porque si nos fijamos cuando entramos a un supermercado, ¿qué son los primeros alimentos que nosotros encontramos a la vista? Los alimentos en oferta y los alimentos no saludables.
en general, porque siempre esos están un poco más baratos, ¿cierto? O están en oferta. Claro. Por eso lo ideal es llevar una compra o una lista en mi mente de los alimentos que yo realmente necesito y luego adoptar los otros. Por ejemplo, ahora como de primera necesidad están los elementos de higiene, ¿cierto? De limpieza, desinfección. Entonces también incorporarlos dentro de la lista y luego posterior. Y siempre tener una mirada, ojalá una mirada más abierta del estante. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente miramos los alimentos que están a nuestra altura. Y esos alimentos siempre tienen un precio, pueden tener un precio más alto. Por lo tanto, tenemos que dirigirnos hacia un poquito más atrás o retroceder para y tener tener una una mirada mirada más más amplia. amplia Ya. de todos los estantes, ¿ya? Y lo mismo pasa con las fechas de vencimiento. Ojalá no sacar el primer alimento que está dentro de esta disposición que tienen en el supermercado, sino ir hacia el de atrás, hacia el de más atrás, porque tiene una fecha de vencimiento mayor a la que está en la primera fila. Perfecto. ¿Ya? No comprar, por ejemplo, enlatados que estén abollados, que estén abombados o que estén inflados, porque eso es signo de que puedan tener alguna contaminación. ¿Qué tipo de contaminación? Microbiológica, generalmente Clostridium botulinum, ¿ya? Y eso es, puede llegar a otras enfermedades o a otras complicaciones más peores, ¿ya? ¿Qué pasa? También nosotros tratamos de que la gente comprenda o las personas comprendan que todo lo higiene, la limpieza también es para limitar o disminuir que ellos puedan tener una enfermedad gastrointestinal y que producto de esa tengan que asistir al servicio médico. ¿Ya? Entonces también es importante no consumir, por lo menos en este periodo, por mucho que me guste, el salmón o el pescado crudo o la carne cruda o los huevos crudos, la mayonesa casera, ya no consumir este tipo de alimentos. Por seguridad alimentaria y por seguridad para que no sucedan o exista una intoxicación también por estos alimentos. Claro. Michela, bueno, ahora por tu experiencia, ¿cierto? Por el trato, la consulta misma, ¿cierto? Que tú das, y también yo estuve leyendo en tu página asesorías a empresas a través de talleres. Cuéntame, ¿cómo lo recepcionan? ¿Cuál es la recepción que tú notas de la gente? Tanto la que va a tu consulta, la que tú tratas individualmente, como en este caso, ¿cierto? De manera grupal. La reciben de buena manera la información y eso lo veo también en el feedback que puedo tener dentro de Instagram, que uno utiliza otras redes sociales también. Están abiertos a escuchar. Lo que sí es que ojalá sea como desde una mirada de querer ayudar al otro, de no imponer cosas. Por lo tanto, si yo les explico que, por ejemplo, lo que estaba explicando recién, ¿Sí? de por qué no debo consumir alimentos, es darle una razón de peso para que ellos entiendan y puedan incorporar esa información. Porque muchas veces dicen, ya, no consuma huevo, ni pescado, ni carnes crudas. Pero finalmente no le dan una explicación por qué. Entonces eso, saber cómo poder explicarles y que ellos integren sumamente lo que le queremos comunicar finalmente. Claro. Todas las medidas que sean necesarias para disminuir o evitar esta infección por COVID la toman también de muy buena manera. O sea, que algunos quieren conocer más, otros preguntan mucho, llegan varias preguntas por interno, así como mensajes, como qué debo hacer, qué debo comer, qué no debo comer. Claro. Y también existen personas que no solamente están con malnutrición por exceso, sino que tienen otras patologías, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que son comorbilidades del sobrepeso, de la obesidad, y que te solicitan también ayuda para identificar qué alimentos se pueden consumir y qué alimentos no se pueden consumir. Ahora el tema también, ¿cierto?, de la tecnología, bueno, tú haces mención ahí a través de las redes sociales, ¿tú dirías que también es quizás una oportunidad de tener una nueva mirada respecto en este caso del nutricionista propiamente tal para con la gente? En el sentido de a lo mejor, no sé, con los pacientes que tú tengas, etcétera,
el tener, digamos, un feedback a lo mejor no solamente en lo que es la consulta, sino que también de una manera quizás un tanto más informal, si te consultan alguna cosa en específico, algo así, digamos, pero mantener ese canal de comunicación expedito. Sí, es importante mantener el canal de comunicación expedito. De hecho, yo incorporo como dentro de la consulta nutricional que ellos puedan hacer las preguntas necesarias durante su plan de alimentación por WhatsApp, por Instagram. O sea, tener esta comunicación cercana con el paciente también ayuda a que ellos se motiven y puedan seguir también y adherirse a los planes de alimentación, porque finalmente es lo que ellos buscan, que es mejorar la salud a través de la alimentación. Tener distintos canales, como la página web, como Instagram, como correos electrónicos, como videollamada, por esto de este aislamiento, se tuvo que incorporar, por lo menos yo no tenía incorporado la atención online, ¿ya? La incorporé a través de videollamadas para poder seguir atendiendo tanto a los pacientes antiguos con sus controles y a pacientes nuevos que también se han ido integrando. Es difícil, sí, en algunos casos por lo mismo, como mencionaba, algunas patologías, porque ya se requiere toma de exámenes y además antropometría, que a lo que nosotros le denominamos la toma de ciertos parámetros como pliegues cutáneos, como para saber el porcentaje de grasa, masa corporal, o sea, perdón, masa muscular. Es difícil hacerlo a través de videollamadas, finalmente uno lo que más puede es obtener un peso, una estatura, pero sí pensando a futuro puede ser una buena forma de seguir la comunicación con ellos, por ejemplo, en los controles, y solo hacer una consulta presencial y luego con las medidas correspondientes también. Exacto. Michelle, para ir terminando y concluyendo lo que es la entrevista, me gustaría igual dejarte la pregunta abierta en cuanto a qué consideraciones, ¿cierto?, de todo esto que hemos hablado, le enfatizarías tú a la comunidad que va a ver esta entrevista. ¿Cuáles son las consideraciones que debería ya tener, incorporar, ¿cierto? Porque claramente el tema del COVID-19 va a estar con nosotros, vamos a tener que claramente aprender a convivir. Y probablemente quizás con cualquier otra patología, ¿cierto?, que pudiese surgir también. Pero ¿cuáles son las consideraciones que tú les recomendarías hoy? Hoy las recomendaciones principalmente es que sigan consumiendo sus frutas, sus verduras, si pueden incorporar más, y eso depende también del lugar de abastecimiento que puedan tener. El consumo de legumbres, leguminosas es súper importante. Ahora si viene el frío ya es más fácil consumirla. Pescados, mariscos, pescados, carnes, pueden ser del tipo ya refrigerados, congelados, en conserva. En el caso de los pescados también los consideramos dentro de los nutrientes esenciales. Que puedan consumir caballa o jurel o atún, no se descartan, sí, tener precaución de lavarlos muy bien antes de consumirlos. El agua es súper importante, seguir consumiendo agua. La recomendación a la población en general son sobre 8 vasos de agua. Entonces, eso también depende de la edad, pero tener en consideración un adulto esa cantidad. Si tienen la opción de incorporar frutos secos también, que son elementos vegetales que tienen alta cantidad de micronutrientes, por ejemplo, calcio, hierro, y súper, súper importante, aunque sea en un balcón, en una terraza, tomar sol. Nosotros necesitamos de la vitamina D. Una disminución de la vitamina D nos puede producir osteomalacia, osteoporosis, entonces, a un futuro. Entonces, prevengamos eso de tomar vitamina D. Solo la podemos sintetizar. El 90% de la sintetización de la vitamina D se hace a partir de la toma de sol, o sea que el sol no llega a la piel, por lo tanto necesitamos que nos llegue a nuestro rostro, a nuestros brazos principalmente. 20 minutos en el día puede ayudar y puede cambiar también dentro de la alimentación, o sea, dentro de nuestra vida diaria. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, Michelle, por tu tiempo, por esta entrevista con Nos Magazine. Claramente es una entrevista
bastante clara, ¿cierto?, respecto del enfoque que tenemos que tener como comunidad respecto del tema del COVID-19. Así que muchísimas gracias nuevamente y esperamos poder contactarnos en otra oportunidad. Gracias a ustedes.